Bien, entonces en este video vamos a presentar una primera parte de lo que es estadística descriptiva y vamos a ver qué métodos estadísticos podemos aplicar a variables cualitativas, ¿no? Dentro de un data frame. Bueno, aquí hemos visto en la estructura de esta base de datos que hemos importado, base de datos árboles, que tenemos las variables especie, diámetro, altura comercial, calidad, volumen. Pero dentro de estas cinco variables, la variable especie es una variable de caracteres, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la variable especie, que es una variable cualitativa nominal, y vamos a ver cómo podemos hacer especialmente algunas tablas y algunos gráficos en R para describir eh, a esta variable especie. Su descripción fundamentalmente va a estar relacionado con el cálculo de frecuencias absolutas y frecuencias relativas, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo, tener las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver acá, por ejemplo, si nosotros queremos ver la variable cualitativa especie, entonces, ¿cómo puedo visualizar? Colocando el nombre del data frame, árboles, símbolo de dólar y luego colocar diámetro, o mejor dicho, especie. Entonces vamos a ver si podemos visualizar ahora. Bien, entonces todas estas son nuestras especies, ¿no? Pero fíjense una cosa importante, es que para que nosotros podamos hacer un conteo, ¿no? No está como factor la especie, ¿no? Y para que nosotros trabajemos tiene que estar como factor, ¿no? Entonces nosotros vamos a convertir, vamos a vamos a colocar con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, podemos llamarle F especie, ¿no? F especie. Y F especie va a ser convirtiendo eh, esta variable en un factor, ¿no? Entonces podemos poner factor, árboles, árboles, árboles especie, ¿no? Entonces aquí vamos a tener árboles especie, ¿no? O podemos tener hasta colocarle el mismo nombre, ¿no? Podemos colocarle el mismo nombre acá, árboles, eh, árboles especie, árboles, bueno, aquí está ahí, tenemos una especie. Bien, entonces vamos a ver ahora si hay algún error. Bueno, pareciera que no hubiera. Entonces, ahora vamos a hacer correr árboles árboles especie. Vamos a hacer correr y vamos a ver si sigue como simplemente un vector de caracteres o se ha convertido en un factor, ¿no? Que vamos a hacer correr, pero vamos a ver. Bien, ahora fíjense, ya está convertido en un factor porque ahora tiene niveles, ¿no? Tiene los niveles y cada una de las especies, ¿no? Los nombres comunes de estas especies son los niveles. Tenemos, creo, 11, acá tenemos 11 niveles, entonces tenemos 11 especies, ¿no? Bien, entonces ya tenemos definido eso. Ahora hemos indicado de que nosotros tenemos que hacer calcular las frecuencias, ¿no? La frecuencia se utiliza, el cálculo de frecuencias se realiza con una función, ¿no? Con una función que se denomina table. Entonces nosotros vamos a utilizar eh, una función table. Entonces para el cálculo aquí vamos a colocar calcular, calcular las frecuencias, calcular las frecuencias absolutas y relativas, utilizando, acá vamos a colocar, utilizando la función, las funciones, podemos poner las funciones, eh, por una parte table y prop table, prop table. Bien,
esto está mal, table. Bien, entonces vamos a hacer justamente eso ahora, ¿no? Vamos a trabajar con esta variable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a generar entonces, vamos a darle un nombre, por ejemplo, para que esté relacionado esto de especie y lo que vamos a calcular, le vamos a dar el nombre de especie, ¿no? Eh, punto frec. Entonces, eso significa que es la frecuencia absoluta, especie.frec que estamos creando ahora. Eso va a ser entonces eh, la aplicación, el cálculo de las frecuencias. Entonces, vamos a estar con especie.frec, estamos generando un objeto que nos va a calcular las frecuencias, nos va a mostrar las frecuencias de cada una de las especies, ¿no? Entonces, vamos a poner table, y ahora vamos a tener acá table de, de, de árboles, de especie. Bien. Entonces acá vamos a poder, bueno, vamos a limpiar antes la consola, vamos a hacer correr y entonces vamos a ver que tenemos acá calculado, entonces ahora tenemos que colocar acá especie.frec y lo que nos va a dar entonces es justamente lo que nos está dando es la frecuencia absoluta, que para nosotros sería la abundancia de las especies, ¿no? Entonces, del conjunto de esas especies, de esas 11 especies, podemos ver que nosotros tenemos, ¿no? Una gran mayoría son tajibo, más de mil árboles son de tajibo, ¿no? Luego le sigue, en relación al número, le sigue el morado con 333, y en el otro lado están variables, mejor dicho, especies con un número bastante pequeño de árboles, como cedro, simplemente con 8, y también la especie picana con solamente 16. Entonces podemos ver ahí este, cómo está distribuida, ¿no? Cómo está distribuida entonces nuestras especies, la abundancia, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver acá, pero que si nosotros queremos que eso nos muestre de una mejor manera, solamente en dos columnas, donde tengamos en una columna el nombre común de la especie y en la otra columna la frecuencia, entonces podemos utilizar la función cbint. Entonces podemos decir acá, queremos que nos muestre, pero ordenado en columna, estas frecuencias, especie.frec, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Nos va a mostrar, pero nos va a mostrar de esta manera, que es lo que nosotros posiblemente lo entendamos mejor. Entonces vamos a tener acá, entonces podemos visualizar que Tajibo es el que tiene más. Entonces aquí tenemos una variable, ¿no? Eh, la especie, ¿no? La especie, acá tenemos el nombre común y aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, esto lo vamos a copiar, ¿no? Acá, eso sería lo básico. Estamos haciendo una tabla, simplemente una tabla de frecuencia acá. Entonces vamos a tener esa tabla inicial, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una variable cualitativa, lo primero que tenemos que sacar es esta tablita, ¿no? Ahora, después, una vez que tenemos esta tabla, nosotros podríamos darle una serie de funciones, ¿no? A estas frecuencias que hemos calculado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros decirle que nos ordene, ¿no? Que nos ordene, por ejemplo, que nos vaya ordenando por frecuencia absoluta, sino eso significa colocar primeramente los que tienen las mayores frecuencias y ir disminuyendo en forma decreciente para poder identificar fácilmente las especies con mayor abundancia, ¿no? Entonces, este sería el primer cuadrito que tenemos, que sería la frecuencia de las especies, ¿no? La frecuencia de las especies. Entonces, eso es lo que estamos haciendo primeramente con esta variable, cualitativa, ¿no? Pero también habíamos indicado que ahora, si bien hemos calculado la frecuencia
la frecuencia absoluta, también podemos calcular la frecuencia relativa, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar acá, podemos colocar eh, especie, ¿no? Bueno, antes de eso quería también mostrarles un poco para entender la salida de las frecuencias, qué tipo de objeto será este especie punto frec, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de objeto será el que hemos generado acá? Entonces, es una tabla, fíjense. Entonces, esto es una tabla, ¿no? Entonces, acá es importante que coloquemos que esto es una tabla, ¿no? Es una tabla. Bien, entonces hasta ahí ya sabemos que la salida, utilizando la función table, entonces justamente va a ser una tabla ahí, ¿no? Bien, ahora esa sería la frecuencia absoluta. Ahora hemos dicho nosotros la frecuencia relativa, ¿no? Entonces la frecuencia es relativa. Entonces vamos a utilizar la función proptable, ¿no? Y para eso vamos a utilizar entonces y le vamos a dar otro nombre, por ejemplo, especie, pero acá le vamos a colocar FREC-REL, significa frecuencia relativa, ¿no? FREC-REL. Entonces, y eso va a ser simplemente, vamos a colocar acá, prop.table y de especie punto frec, ¿no? Entonces, le vamos a aplicar a la especie y a la frecuencia absoluta que ya hemos calculado anteriormente, esta función proptable, para que nos pueda calcular a partir de esas frecuencias la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, vamos a ver si esa frecuencia relativa le vamos a obtener. A ver, vamos a ir acá ahora, ¿no? Bueno, antes también tenemos para visualizar, tenemos que ver especie, colocar acá, especie.frec.rel, especie.frec.rel, y ahora vamos a visualizar. Bien, a ver, vamos a ver. Bien, ahora fíjense, estamos viendo que nos está dando acá los valores, pero tenemos muchos decimales, por ejemplo, acá. Entonces, si nosotros posiblemente con 3 decimales tengamos solucionado el problema, entonces podemos darle ahora una función para que no tenga muchos decimales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocar nuevamente especie punto frec rel, y ahora hemos dicho nosotros para redondear utilizamos la función round, nuevamente especie punto frec rel, ¿no? Frec-rel, y acá tenemos que colocar cuántos decimales, hemos dicho 3 decimales, ¿no? Entonces nuevamente vamos a ver ahora esa nuestra tabla frec-rel, y vamos a ver qué es lo que ha pasado ahora. Bien, ahora fíjense, y solamente tenemos ahora con 2 decimales, solamente tenemos ahora con 2 decimales, y hacemos lo mismo que el anterior, ¿no? Entonces le vamos a colocar ahora C20, pero ahora lo vamos a colocar acá, lo vamos a adjuntar en realidad, esta especie de FREC-REL a nuestro C20. Entonces vamos a colocar lo siguiente ahora. Vamos a colocar C20. Primeramente vamos a colocar especie.frec, y después vamos a colocar especie.frec-rel. Encerramos, y ahora lo que vamos a poder visualizar es, bien, esto que es importante, ¿no? Entonces acá estamos indicando, ¿no? Estamos viendo aquí entonces para cada una de estas especies que están ordenadas alfabéticamente, le estamos viendo su frecuencia absoluta y también su frecuencia relativa. Entonces, estamos indicando acá, por ejemplo, que el tajibo es el que tiene la mayor abundancia, con 1009 árboles, y eso representa el 38%. Entonces, el 38% de los árboles de esta base de datos corresponden al tajibo. Le sigue, habíamos indicado el
el roble que tiene 504 árboles con 19%, esto representa el 19%, ¿no? Esos serían los árboles que tienen, o las especies que tienen las mayores abundancias. Y en el otro lado estarían especies como el cedro, que solamente tiene 8 árboles y que representa un 0.3%, ¿no? Y también la picana, que es otra especie que tiene solamente 16 árboles y que corresponde a un 0.6%, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros hacer ver cuál es o hacer una descripción de esta variable cualitativa especie, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer con esta variable, ¿no? Con este tipo de variables cualitativas. Entonces, lo otro es poder tener, este, eh, poder tener gráficos, ¿no? Entonces, podemos tener también entonces nosotros ahí gráficos, ¿no? Entonces, podemos tener gráficos. Uno de los gráficos que se utiliza mucho en este tipo de, de variables son, por ejemplo, entonces aquí vamos a ver, ya tenemos entonces la primera parte, hemos calculado las frecuencias absolutas y relativas, al final lo que vamos a tener, lo que vamos a copiar es nuestro resultado, y este resultado es el que tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, hasta aquí todos nuestros resultados sería lo que estamos copiando acá, y eso sí se tiene que interpretar, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer eh, de varias maneras, ¿no? Entonces, interpretamos, y ahora lo que nos vamos a ver en la segunda parte de lo que podemos describir para una variable cualitativa es justamente los gráficos, ¿no? Uno de ellos es el gráfico de barras, eh, otro puede ser el, eh, puede ser el gráfico de tortas, es el gráfico de tortas también, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos podemos realizar. Entonces, ahora vamos a hacer, ¿no? Generar gráficos para variable, para una variable cualitativa, ¿no? ¿Qué gráficos podemos hacer en R para una variable cualitativa? Inicialmente vamos a hacer un gráfico de barras. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico de barras, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos ya nuestras frecuencias ya tenemos calculadas, que sería lo más importante. Entonces, ahora vamos a hacer, entonces, hemos dicho nuestro gráfico de barras y nuestra función, aquí vamos a colocar, utilizando la función barplot, la función barplot, entonces colocamos acá barplot, ¿no? Paréntesis. Entonces, ¿cuál va a ser la tabla de la cual vamos a hacer nosotros nuestro bar plot? Entonces va a ser especie punto frec. Bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Si nosotros solamente colocamos especie.frec, simplemente aplicamos esa función sin colocar otros argumentos, entonces fíjense lo que nos va a hacer. Nos va a generar acá, ¿no? Nos va a generar, si nosotros tenemos acá, nos va a generar entonces un gráfico de barras, ¿no? Este gráfico de barras que nos está mostrando acá, ¿qué tiene? Tiene en el eje horizontal el nombre de las 11 especies, y acá nos está mostrando en el eje vertical, nos está mostrando las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, eso sería lo que nos sale solamente aplicando la función. Nosotros podemos adicionar otros elementos de gráfico, como por ejemplo el título del eje, podemos darle diferentes colores a cada una de las especies, colocar la etiqueta en el eje X, en el eje Y, colocar un título al gráfico, ¿no? Entonces, esos ya son argumentos que nosotros podemos colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a volver acá.
vamos a hacer, por ejemplo, lo mismo, pero nos vamos a generar ahora colores. Tenemos 11 especies, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a generar acá, generar una paleta, generar una paleta eh, de colores con 11 niveles. 11 niveles, ¿no? Porque tenemos 11 especies. Entonces, en esta parte del gráfico le vamos a dar a cada especie un color, ¿no? A cada especie un color. Entonces, vamos a generar una paleta. Vamos a llamar colors, ¿no? Colors, ese objeto de colores. Entonces, colors va a ser C, una concatenación, y tenemos que colocar acá 11 colores. Entonces voy a tener red, por ejemplo, puedo tener yellow, estoy colocando colores ahora. Después vamos a tener, podemos tener green, podemos tener también violet, violeta, color violeta. Podemos tener otro color, bueno, acá, ¿no? Naranja, orange. Podemos tener también azul, blue. Bien, ya tenemos ahí, podemos colocar rosado, pink. Bien, entonces tenemos esos colores. Podemos colocar también otro color, cian, cian, ¿no? Cian. Después también tenemos magenta, magenta es otro color. Magenta, a ver, vamos a ver cuántos colores tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 colores ahí. Bueno, otro puede ser también café, brown. Bien. Nos faltaría entonces un color ahí para esa nuestra paleta, ¿no? Entonces tenemos magenta. Bueno, y otra cosa importante también, cuando ustedes necesiten saber más colores en inglés, pueden irse acá a la consola y colocar simplemente colors, paréntesis, paréntesis, y aquí van a aparecer los colores, ¿no? Aquí aparecen los colores, ¿no? Entonces, todos los nombres de los colores, por ejemplo, aquí está magenta, el que hemos colocado, ¿no? Eh, bueno, podemos colocar cualquiera de estos colores, pero vamos a tratar de colocar bueno, podemos colocar gold, ¿no? Color oro, ¿no? Entonces acá, porque uno solo es el que nos falta, gold, oro. Bien, entonces ya tenemos definido nuestra paleta de colores, ¿no? Eh, tenemos definido entonces ya nuestra paleta de los 11 colores. Y ahora vamos a ir a colocar nuevamente, a generar nuestro gráfico de barras, pero adjuntando argumentos adicionales, ¿no? Como el color, en este caso, el color. Entonces vamos a tener acá bar plot de especie.frec, ese es el argumento inicial, coma, ahora el segundo argumento que vamos a colocar es el color, y ese argumento es col es el argumento de color. Igual, entonces, estamos diciendo que esa va a ser la paleta de colores que hemos generado anteriormente, que se llama colors, ¿no? Entonces, cerramos ahí, y ahora vamos a hacer correr nuestro gráfico. Vamos antes limpiar la consola, vamos a hacer correr nuestro gráfico, y vamos a ver ahora, nos vamos a la ventana, vemos el gráfico, y ahora este sería nuestro gráfico, ¿no? Entonces, este sería nuestro gráfico, donde tenemos nosotros el color rojo, el color amarillo, verde, el violeta, el naranja, el azul, ¿no? Entonces, una cosa importante también que podemos ver acá, fíjense, este color es café, ¿no? Este color, el último es color oro, ¿no? Entonces, lo que está asignado en el mismo orden que nosotros tenemos, en este caso, ordenados las especies en orden alfabético, ¿no? Desde aquí con cedro, cuisia hasta verdolago. Entonces, la asignación de los colores, de los 11 colores que hemos generado, también va a ser en el mismo orden. Entonces, el primer color va a ser
a la primera especie, el segundo color a la segunda especie, el tercer color a la tercera especie y así sucesivamente, hasta tener, por ejemplo, esta será la 10ª especie y este es el 10º color. Esta es la última especie, ¿no? En orden alfabético, este es el último color que hemos asignado, el gold. Entonces, este sería entonces nuestro gráfico, ¿no? Nuestro gráfico que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué más podemos adicionarle acá? Bueno, acá podemos colocar una etiqueta, porque, bueno, nosotros sabemos que son frecuencias, pero si nosotros queremos presentar a otras personas nuestro gráfico, tenemos que colocar a qué nos estamos refiriendo en acá con este eje vertical. Bueno, en estadística conocemos esto como frecuencia, pero ya desde el punto de vista forestal para nosotros sería número de árboles, número de árboles. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, el Curupau, eso significa que tengo más de 200 árboles, ¿no? En el caso del Tajibo, tengo más de 1000, un poco más de 1000 árboles, ¿no? Entonces voy a tener número de árboles y acá especie forestal. Entonces, eso es lo que vamos a adicionar ahora, ¿no? Entonces nos vamos nuevamente a nuestro editor y vamos a ir adicionando ahora, coma, XLab. XLab es el argumento para que podamos adicionar un nombre al eje horizontal. Entonces hemos dicho que vamos a colocar especie forestal, ¿no? Especie forestal. Luego vamos a tener YELAB. Y hemos dicho que en YELAB vamos a colocar número de árboles, número de árboles, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las dos etiquetas, ¿no? Tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. También podemos darle un nombre, ¿no? Un título mejor con mine, le podemos dar un título, y ese título, por ejemplo, puede ser, ¿no? Abundancia de especies forestales. Entonces, podemos colocar abundancia de especies forestales. Bien, entonces, ese sería entonces nuestro gráfico al final. Entonces, ahora vamos a limpiar la consola y vamos a hacer correr ahora con esa adición que hemos realizado y ha corrido, no hay ningún problema. Ahora nos vamos a nuestra ventana de gráfico y esa sería entonces, este sería nuestro gráfico ahora, ¿no? Entonces, fíjense, podemos ver aquí número de árboles en el eje vertical y acá tenemos especies, ¿no? Acá está mal esto, tenemos que cambiar, tiene que ser especies forestales, no especie forestal. Bueno, y aquí tenemos el título, abundancia de especies forestales. Entonces, tenemos entonces eso ahí. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Acá hemos dicho, tiene que ser especies, acá, especies forestales. Bien, ahora hacemos correr nuevamente. Hacemos correr y tiene que haber cambiado, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, ahora sí, ha cambiado, tenemos especies forestales. Bien, ese es entonces nuestro gráfico, ¿no? Nuestro gráfico. Y entonces nosotros este gráfico podemos guardarlo ahora como, fíjense acá tenemos, cuando decimos guardar como, yo puedo guardarlo como, en varios formatos de imágenes y también en PDF, ¿no? Entonces, yo puedo grabarlo, por ejemplo, en JPG con 100% de calidad, ¿no? Y lo vamos a guardar en el mismo lugar donde estamos trabajando, ¿no? Que es justamente acá, en estadística, en la carpeta semestre 2 2020. Entonces, le vamos a dar un nombre. Esto sería, entonces, gráfico, sería un gráfico, graf, graf, gráfico de barras, y sería de una variable cualitativa, ¿no? Variable cualitativa, y podemos colocar la figura, el gráfico 1. Entonces, esto lo guardamos ahí, entonces ya tenemos guardado la figura, la imagen de este gráfico, ¿no? De este gráfico. Entonces, volvemos nuevamente ahora al editor.
¿no? Eso lo tenemos guardado, entonces, ¿dónde lo vamos a tener guardado? En acá, fíjense, acá tenemos gráfico, graph barras, variable cualitativa. Si nosotros abrimos eso, eso ya está como una imagen en formato de JPG. Y eso ustedes ya saben, lo pueden pegar a cualquier documento en Word. Entonces aquí tenemos, este es nuestro, digamos, el producto final de esta parte, ¿no? Bien, y para finalizar en acá, vamos a graficar, vamos a hacer otro tipo de gráfico más, mucho, tal vez, posiblemente más sencillo. Vamos a limpiar la consola, nos vamos a ir entonces acá a nuestro editor, y acá con esto mismo vamos a hacer un gráfico, pero ahora un gráfico, acá hemos dicho gráfico de barras, ahora vamos a hacer un gráfico de torta, ¿no? Un gráfico de torta, ¿no? Eh, Vamos a hacer un gráfico de torta utilizando la función py. Entonces ahora vamos a utilizar la función py, ¿no? Entonces simplemente le vamos a asignar py y entonces a nuestra frecuencia, ¿no? A la tabla de frecuencias. Entonces vamos a colocar acá especie punto frec, ¿no? Simplemente le estamos colocando eso. Y ahora, si solamente nosotros colocamos, como en este caso, solamente bar plot, sin colocar ningún otro argumento y solamente la tabla donde están las frecuencias absolutas, entonces, si solamente nosotros hacemos correr esto, ahora fíjense lo que vamos a tener un gráfico acá. Ese es el gráfico, ¿no? Acá se están sobreponiendo porque justamente en ahí tenemos pocos individuos, ¿no? Y por lo tanto, en el gráfico de tortas, ustedes saben que acá, por ejemplo, nos está mostrando que tenemos Hichituri, que tiene el mismo color que Tajibo, ¿no? Curupau tiene el mismo color que Lesoto, Sirari tiene el mismo color que Cuchi. Entonces, esto, asignación de colores es por default, ¿no? Entonces, nosotros podemos asignarle nuevamente los colores que ya tenemos en ahí, ¿no? Entonces, podemos colocar acá, ahora nos vamos acá, vamos a asignarle los mismos colores, y ahora vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar acá, eh, a este gráfico de tortas lo vamos a agregar, ¿no? Le vamos a agregar su argumento de colores, entonces, col igual, la misma paleta de colores que hemos generado anteriormente, ¿bien? Entonces lo estamos agregando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos utilizar en un gráfico de torta? Entonces podemos también colocar, aquí no podemos poner etiquetas del eje X y del Y porque eso no tenemos, es una torta, los 360 grados lo va dividiendo de acuerdo en proporción, de acuerdo a la frecuencia absoluta o relativa que tengamos. Bien, entonces vamos a tener acá un título, main, lo podemos poner, y esto podemos poner el mismo título que habíamos visto, que habíamos colocado, abundancia de especies forestales, ¿no? Acá podemos colocar el mismo título, entonces tenemos abundancia de especies forestales. Bien, entonces aquí tenemos, el primer argumento es la frecuencia absoluta, el segundo argumento el color y el tercer argumento es el título. Entonces vamos a hacer correr ahora, vamos a ver si hay algún error, no hay ningún error. Cuando acá no aparece ningún mensaje, nada, entonces significa que no hay ningún error. Entonces nos vamos ahora a ver nuestro gráfico y ese sería entonces nuestro gráfico, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes que Tajibo, indudablemente es la especie que tiene la mayor abundancia, seguido del roble y luego el morado y luego el curupau. Bueno, y en el otro lado están ya estas especies, cedro, eh, y aquí también tenemos verdolago, ¿no? Cedro, verdolago, con una menor cantidad. Bueno, y picana también acá, picana, ¿no? Entonces, cedro y picana serían los que tienen las menores abundancias, las menores frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, este gráfico nosotros también lo podemos guardar. Agarramos acá, lo vamos a guardar como JPG
¿no? Y lo vamos a colocar ahí al mismo lugar, solamente que yo voy a colocar ahora que este es un gráfico de torta, ¿no? Es un gráfico de tortas, ¿no? No es un gráfico de barras, es un gráfico de tortas, también de una variable cualitativa, ¿no? Entonces lo guardamos, bien, y ya lo tenemos eso entonces en, eh, en, nuestra, en nuestra carpeta de trabajo. Bien, entonces si ya tenemos entonces elaborado, ¿no? En este caso, todos los procedimientos que podemos hacer para una variable cualitativa, ¿no? Para una variable entonces cualitativa que tenemos ahí. Bien, entonces ese sería el video del día de hoy. Vamos a dejar de compartir y entonces vamos a detener la grabación